que habiendo sido conquistados por gente musulmana, tuvieron que renunciar a su fe. Por esta razón, habían ido a Roma para solicitar el perdón del Papa y su nueva entrada en el seno de la cristiandad. Obtuvieron el perdón, pero en penitencia, se veían obligados a vagar errantes durante 7 años, de los cuales habían pasado ya 5 cuando entraron en París en el año 1427. Sin duda alguna, el siglo XV fue para los gitanos su mejor momento en Europa, excepto para aquellos que se encontraban en Valaquia y Moldavia. Muchas veces eran recibidos como condes y duques, y en todas las circunstancias como hombres libres. En muchos casos, les fue concedido el privilegio de administrar por sí mismos su propia justicia entre su gente. En Europa Central, los campesinos les trataron como peregrinos, y hay documentos en los que se describe cómo ofrecían regalos y donativos a los gitanos, y les prestaban sus campos, para que pudieran acampar. En Inglaterra, Walter Starkie en 1953, indica que antes de los años 30 del siglo XVI, los gitanos habían conseguido una situación tan ventajosa, que algunos gorgios, o no gitanos, los hoy llamados quinquilleros, intentaron, y algunos consiguieron, hacerse gitanos. Entre otras cosas, existen documentos en Inglaterra por los que se faculta a los gitanos a participar en las cortes de justicia, en un número correspondiente al 50% en todos aquellos casos en los que de alguna manera podía estar implicado un gitano. En ese mismo país, y siempre según el mismo autor, hay evidencia documental de que llegaron a conseguir el privilegio de poseer y utilizar perros de caza, y de cobrar todas las piezas que desearan. Estos privilegios se concedían exclusivamente a la familia real y a la alta nobleza. El camino del privilegio a la horca. Sin embargo, quizá debido en parte a su desinterés por implicarse en la vida de los países en los que se encontraban, como a su falta de productividad, y la reputación que se fueron ganando como hechiceros, los gitanos fueron poco a poco siendo privados de sus privilegios. Comienza a aparecer documentos desde los principios del siglo XVI en adelante, referente a robos cometidos por los gitanos, y a su persistencia en practicar hechicerías tales como el decir la buena ventura, y otros medios mágicos de ganar dinero que no estaban en concordancia con la ética de los tiempos. Tanto esto como la asociación de los gitanos a otras gentes errantes, como mendigos y bandoleros, y lo distinto de sus costumbres y modo de vida, dio pie a los primeros decretos y leyes contra ellos, con frecuencia expedidos por los mismos monarcas que en un principio les habían acogido de manera benévola. En el siglo XVI, los gitanos comienzan a ser perseguidos. En el año 1500, se les expulsa del Sacro Imperio a través de la Dieta de Augsburgo, al mismo tiempo que nos llegan de la aparición de los primeros gitanos en Rusia. Parece evidente que la Dieta no tuvo mucho éxito, ya que a lo largo de todo el siglo, vemos como las mismas órdenes tienen que ser repetidas y renovadas una y otra vez. Por último, durante la segunda mitad del siglo, el nuevo reglamento de la policía de Frankfurt incluía normas muy severas, encaminadas a expulsar a los gitanos más allá de las fronteras del imperio. Sin embargo, los gitanos parecieron ignorar las leyes y normas reglamentarias que se multiplicaban contra ellos. El campesinado todavía les ayudaba y acogía en muchos lugares, y era este un obstáculo que impedía, o por lo menos dificultaba el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades. Así, a finales de siglo, en Polonia, la táctica cambia, de forma que en lugar de dirigir las órdenes contra los propios gitanos, se dirigieron severamente contra aquellos no gitanos que les prestaran su hospitalidad y ayuda. Para todos aquellos que no cumplieran con estos requerimientos, la pena era el exilio. Polonia, 1578. Durante este mismo periodo en Francia, la situación de los gitanos era muy similar. Empero, los decretos y leyes dictadas contra ellos fueron menos drásticos en un principio. Luis XII, en el año 1504, comenzó por tratar de establecer un control sobre los gitanos a base de restringir los créditos, regalos y privilegios, y dictando normas encaminadas a conseguir su permanente asentamiento en un lugar. Francisco I,
en 1538, renovó estas mismas medidas, sin mayor éxito. Los gitanos no solamente seguían errando por toda Francia, sino que muchos de ellos habían elegido el propio París como su centro de actividades. Luis XIII, en el año 1539, se decidió a revolver la situación de una vez para siempre, y se ordenó a los gitanos que abandonaran París en el lapso de 2 horas, y Francia en un máximo de 2 meses. A pesar de todos los intentos, los gitanos seguían en Francia, y Carlos IX decide adoptar las más drásticas medidas contra ellos, las que durante aquellos tiempos, la segunda mitad del siglo XVI, se habían adoptado en distintos países europeos, incluso por el Papa Pío X. El rey de Francia en el 1560 se decreta su exilio forzoso del país. Inglaterra se tomó algo más de tiempo hasta llegar a decidir la expulsión de los gitanos, que habían llegado al país más tarde que a Francia, y que habían sido recibidos con un gran entusiasmo. Tan tarde como supone en este contexto europeo, el año 1505, está fechado un documento en Accounts of the Lord Treasury of Scotland, crónica del Lord Tesorero Mayor de Escocia, que hace referencia al pago de un número considerable de libras a los gitanos y a su Lord Antoni Gagino de Egipto Menor, por mandato del rey Jaime IV por aquellos tiempos. Dowey, 1970. Pero en Inglaterra, algunos años más tarde, en 1530, se comienza a recortar los privilegios de los que hasta aquel momento venían disfrutando los gitanos. La composición de aquellas cortes de justicia especialmente formadas para los juicios en los que estaban implicados los gitanos, desaparecieron y comenzaron a estar sujetos a las mismas leyes que el resto de los súbditos, mientras que una nueva ley prohibía la admisión de más gitanos de los que ya habían en Inglaterra. Sin embargo, en 1531, Enrique VIII ordena su persecución, y los gitanos que estaban en el país se vieron, en teoría, obligados a salir. La reina María finalmente declaró en 1554 a los egipcians fuera de la ley a causa de las viejas prácticas demoníacas a las que acostumbraban. Isabel I, en 1562, consideró el tipo de vida de los gitanos como un delito criminal. La reina tenía que enfrentarse también con otro problema, el de los gorgios, o no gitanos, que se habían asociado a los gitanos en la vida errante. De esta forma, la reina añadió que no solamente los gitanos, sino aquellos que compartían su conducta, deberán sufrir la pena de muerte. Dowey, 1970. Sin embargo, las leyes que ordenaban la persecución fracasaron, y la misma reina Isabel, como sus sucesores, tuvieron que renovar las mismas órdenes ininterrumpidamente. El siglo XVII, y durante el primer tercio del siglo XVII, no mejoró la situación de los gitanos. Esto no solamente fue cierto para los gitanos que habitaban en Inglaterra, sino para todos los gitanos europeos. Alemania permitió el asentamiento de algunos gitanos, y a finales de siglo los encontramos sirviendo como soldados. De Folletier, 1957. Pero la proporción era muy reducida, y el problema de los gitanos continuaba en pie, conduciendo a medidas severas, como, por ejemplo, la ley local de Aachen, que prescribía la muerte de todos los gitanos que entraran en la localidad, independientemente de otras condiciones, modo de vida, o cualquier otra diferenciación que pudiera haber. Bloch, traducción al inglés, 1938. Suiza, Holanda, Milán, Inglaterra y Francia siguieron unas líneas de acción similares. A finales del siglo XVII, Luis XIV ordenaba que los gitanos fueran enviados a galeras. Este documento presenta un aspecto importante que no solamente se encuentra en aquel país, sino también en España y en Inglaterra. Afirma que ha resultado imposible expulsar totalmente a estos ladrones, a causa de la protección que han recibido constantemente, y que todavía reciben diariamente, de la nobleza, y de quienes están encargados de administrar la justicia, que les dan refugio en sus casas y castillos. Clevert, 1967. Hacia una vida sedentaria.
Hubo una reina a principios del siglo XVII que cambió de política. Fue María Teresa de Hungría la primera en tomar una nueva iniciativa, aunque de hecho, su línea política para con los gitanos no se siguió en otros países hasta el siglo XVIII. En 1619, derogó las medidas tomadas por sus antecesores contra los gitanos, y dictó órdenes encaminadas a que fueran tratados de la misma manera que cualquier otra persona del país. Pero los gitanos, por su parte, tendrían que asentarse de una vez, ayudados por todo tipo de facilidades que les permitiera convertirse en agricultores y cultivar su propia tierra. Las órdenes de María Teresa tuvieron influjo sobre medidas similares adoptadas durante el siglo XVIII en España y Francia. Starkie, 1953. Pero de hecho, los historiadores insisten en que su buena voluntad en relación a los gitanos no tuvo como fruto, ni mucho menos, el que ella esperaba. Muy pocos gitanos se asentaron a raíz de aquellas medidas y su tipo de vida errante, vestimenta peculiar, lengua y costumbres propias, todavía se mantuvieron durante muchos años. Aún más, reafirmados y tranquilizados por las nuevas medidas más humanitarias, se produjo una revitalización de la vida errante en los países del este europeo. Durante la primera parte del siglo XIX, Dowey, 1970. En Hungría, los gitanos no iniciaron su asentamiento masivo hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, habiéndoles dejado el gobierno elegir entre abandonar el país o vivir asentados permanentemente. Dowey, 1970. Después de la liberación de los esclavos en Rumania a mediados del siglo XIX, los gitanos se asentaron en su mayoría, viviendo junto en aldeas casi exclusivamente habitadas por ellos. Pero algunos otros prefirieron continuar su modo de vida tradicional. El gobierno rumano no lo prohíbe, pero toma ciertas medidas encaminadas a inducir a los gitanos a la adopción de una forma de vida sedentaria, tales como la prohibición del chalaneo y la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. Entre otros países del este de Europa, la situación aparece similar. En Yugoslavia ha habido un asentamiento masivo de gitanos, hasta el punto de haber tenido que construir una ciudad entera para albergar a la población gitana, aunque algunos no gitanos viven también allí en minoría. La población total es de 23.000 habitantes. Muchos gitanos se han adaptado íntegramente al sistema yugoslavo, e incluso podemos encontrar diputados gitanos en el Parlamento de Macedonia. Bulgaria, a diferencia de Rumania, además de obligar a los niños gitanos a permanecer en las escuelas hasta los 15 años, obligan también a los gitanos en general a tener un trabajo regular. Dowey, 1970. Alemania, Austria, Holanda y Bélgica, se dice que solo tiene en la actualidad una décima parte de la población gitana estimada antes de la Guerra Mundial. Las últimas persecuciones legisladas sufridas por los gitanos fueron las que llevaron a cabo los nazis. Ferrer, 1965. Se ha exagerado mucho las cifras dadas por diferentes autores sobre el número de gitanos exterminados en sus campos de concentración. Pero sí es cierto que aproximadamente 200.000 gitanos, o bien fueron conducidos a las cámaras de gas o murieron mientras permanecían en los campos de concentración. Rudolfo, en Kommandant Auschwitz 1958, declara que 16.000 gitanos en total murieron solamente en el campo de concentración de Auschwitz. Y otros 11 campos de concentración fueron construidos exclusivamente para albergar a gitanos durante el periodo nazi. Deckenrick y Jeppson dice que perecieron 250.000 de gitanos. 1970. En Francia, los gitanos comenzaron a asentarse a finales del siglo XVIII. Luis XV abrió un nuevo camino en la historia de los gitanos franceses en 1740, al permitirles no solamente permanecer dentro de los dominios del reino, sino también enrolarse en cualquier tipo de trabajo, tanto en el trabajo agrícola como en aquellos oficios de los que sean capaces. Klebert, 1967. Sin embargo, hasta comienzos de este siglo, no se produjo la sedentarización de grandes números de gitanos en Francia.
Hay todavía muchos gitanos franceses que se mueven de un lado a otro